Muy buenas, doctora Graciela Oropeza Avellaneda, del curso de Taller de Redacción y Comprensión Lectora. En este momento voy a desarrollar el tema de las normas APA séptima edición. Un poco de historia para entrar en contexto. Las normas APA, en todo su conjunto, son unas normas que se crearon en el año de 1929 de parte de la Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos. APA en inglés sería, ¿no?, Association Psychologists American. Cuenta la historia de que un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocio se reunieron y empezaron a evaluar la problemática mundial, de cómo poder mejor tener una contextualización y crear directrices para poder tener una mayor comprensión de las obras que están saliendo, digamos, ¿no?, al mundo, las obras de carácter científico, de carácter médico y de todo sentido, ¿no?, con la intención de poder haber una mayor comprensión y haya un sistema, digamos, que nos permita a nosotros, los que creamos producción literaria, producción científica, tener unos márgenes y un cuerpo, ¿no?, que nos haga las cosas más fáciles. Ahora, la norma APA, esta norma APA de séptima edición, se dice séptima edición porque ha salido mejorado. Bueno, tal vez el término no es mejorado, ¿no?, sino que un poquito más en contexto a la actualidad de las normas que se crean. Porque anteriormente existió el norma APA sexta edición, que salió, ¿no?, en el año 2009. Esta norma APA salió en el año 2019. Ahora, ¿qué es la norma APA? La norma APA son directrices, reglas que nos permiten a nosotros crear nuestras obras de carácter social, de carácter administrativo, de carácter de salud, de carácter académico, de carácter científico. Cumpliendo todas estas normas facilita un mejor entendimiento entre nosotros. Bueno, me incluyo porque posteriormente voy a hacer un trabajo científico de mi tesis para mis leyentes. Entonces, como nos permiten el marco, nos permiten la forma, nosotros simplemente hacemos el fondo, pero estructurado, ¿no?, dentro de esa estructura que nos permiten. Ahora, esa norma APA de séptima edición, lo que va a evaluar en su conjunto va a ser el formato general del trabajo, el formato del documento, el orden de los elementos del trabajo, el nivel de los títulos, las tablas, las puntuaciones, el formato de la figura, las citas, la cita literal, las parafrases, las reglas según el número de autores, las citas, las referencias y todo lo demás. Esto lo vamos a ir desarrollando de una manera dinámica, ¿no?, en el avanzar de mi exposición. Ahora, esa norma séptima APA, donde ha tenido, digamos, mayor hincapié, han sido en estos puntos. Por ejemplo, en el formato general del trabajo, ahí donde han tenido más hincapié, seguido de las tablas y de las figuras, en las citas bibliográficas y en un último de las referencias. En eso ha variado las normas APA de este año, en mención o en referencia al del 2019, ¿de acuerdo? Ahora, las normas estas APA, donde tiene mayor énfasis son los márgenes y formato. Voy a escribirlo acá: márgenes y formato, ¿de acuerdo?, de documentos. De documento nos estamos refiriendo, ¿no?, digamos, a un libro, a un trabajo científico, y estamos llamando documento hoja tras hoja, ¿de acuerdo? Ahora, los puntos, la puntuación, ¿no?, la abreviación, de cómo se tienen que abreviar las palabras. Esto fue creado en inglés, pero en español, ¿no?, la traducción ha sido tan precisa que también a nivel mundial es aceptado. ¿Ok? El otro es el tamaño de las letras. Tamaño de las letras. ¿De acuerdo? El otro es la construcción de tablas y figuras. Construcción de tablas y figuras. ¿De
acuerdo? Y la otra es citación de referencias. Citación de referencias. Todo lo que he plasmado acá lo voy a desarrollar de una manera breve, pero ese es el sentido. En toda obra literaria que hagamos, tiene que respetarse esas normas que son de carácter científico, dirigido para toda la población académica, activa o inactiva, porque esto es reglamentario ya, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desarrollar el tema de los formatos. Lo voy a borrar. Miren, el papel es de 21.9 con 27.94, ¿de acuerdo? O sea, tiene un tamaño de papel ya, de cómo tiene que desarrollarse, ¿de acuerdo? Este es para la referencia ya. Bueno, ahí simplemente es tener el conocimiento del papel. Ahora las fuentes y tamaños. Fuentes y tamaños, ¿no? Nos referimos a... En el Word, ahí podemos ubicar las fuentes y los tamaños de las letras. Más o menos para que tengan una idea, no sé si me han escuchado el Time, Nam Roman, el Georgia, el Computer Home, el Calibri 11 puntos, ¿ya? Esos son unos puntos que tienen que ver. Otra es la abreviación que se tiene que utilizar en todas las palabras. Por ejemplo, el capítulo, ¿de acuerdo? Mire, capítulo, así se escribe, pero ¿cómo se tiene que abreviar? C-A-P, ¿de acuerdo? Así tiene que ser. No puede ser así, K-T, no puede ser, aunque se entienda, ¿no? Se tiene que respetar esto, ¿ya? Porque es una norma APA internacional. Si estamos hablando de una asociación de psicólogos, bueno, podemos entender que los psicólogos han visto esa necesidad de cómo poder que los leyentes de estas obras puedan entenderlo de una mejor manera, ¿no? Aplicando, ¿no?, la percepción, el estudio de nuestra masa encefálica, de cómo poder, de alguna manera, asimilar nuestros conocimientos, ¿ok? El otro, por ejemplo, es el espaciado, ¿de acuerdo? El espaciado también tiene unas interlineación que en el momento de la obra, pues no, o sea, pero lo que quiero hacer un amplio espectro de todo esto, ¿no? De acuerdo a las sangrías, ya saben que las diferencias de las sangrías también, esto, ¿de acuerdo? Ahora los márgenes, miren, digamos que esta es una hoja, ¿de acuerdo? Esta es una hoja, ¿ya? Acá tiene que haber un margen. El tamaño del margen, 2.54, ¿ya? 2.54, 2.54, 2.54. ¿2 puntos qué? 2 centímetros, 2.54 centímetros, ¿ok? Tengamos la hoja, para que se pueda respetar la hoja, ¿de acuerdo? Ahora, el orden de los elementos del trabajo. ¿Cuál sería ese orden que tiene que tenerse? Bueno, sería la página de presentación. Página de presentación. ¿Ok? El resumen. El otro, el contenido. Referencias. Nota de pie. Tablas, figuras, anexos. ¿Ok? En el momento, para prepararme de esta exposición, me valí del material que nos dio nuestra querida profesora, porque le tengo mucha estima. Y me he dado cuenta de algo muy importante, ¿no? O sea, esas normas APA también va inclinado a lo lógico, a lo evidente. Miren. Si estamos hablando de una página de presentación, ¿no?, que tiene que estar primero, y luego un resumen, y luego el contenido, y luego las referencias, es porque este orden nos facilita de la manera de tener un entendimiento más coherente y más rápido. Imagínense que la referencia va acá arriba, el resumen, digamos, en el medio, el contenido por otro lado, ¿eh? ¿Se dan cuenta que hice un desorden? Entonces ahí está, norma, la normatividad, la directriz, que nos permite tener un lineamiento lógico para tener mejores resultados en este desarrollo de nuestros trabajos académicos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en el resumen, lo que se destila en el resumen es que
deba tener 250 palabras, ¿de acuerdo? Pero si son artículos más extensos en todo el desarrollo que se ha tenido, entonces el resumen podría ser más largo. Pero la norma es eso, por lo general son 250 palabras. Ahora también existen claves de palabras, ¿no? Palabra clave, ¿no? De todo el trabajo que se hace, el trabajo científico, ya sea una tesis para obtener el grado de bachiller o el grado de licenciatura, siempre existe una palabra clave, ¿ok? De todo. Pero también existen palabras claves. Eso nos va a permitir poder, digamos, tener una idea a lo menos somera, ya que por las palabras claves tampoco no vamos a poder tener una idea precisa de qué se está tratando en esa obra que se quiere referenciar, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, el contenido del cuerpo del texto. El contenido del cuerpo del texto, bueno, ya se determinó el tamaño de la letra, las sangrías y todo eso, y es lo que va a continuar en todo el desarrollo del texto. Ahora las referencias, por ejemplo, las referencias es muy amplio. Voy a avanzar poco a poco para ir explicando los detalles. La nota de pie, bueno, en la nota de pie se va a poner, digamos, ¿no? El sentido, los números de páginas, de dónde viene la página y todo eso. Por ejemplo, otro punto muy importante que es los anexos y el nivel de títulos. Los anexos, por ejemplo, se pone en una hoja aparte, después de lo referenciado, porque es un documento que nos va a permitir, ¿no?, de lo que se ha referenciado en el contenido y que ayuda a que sea de una manera más explícita lo que se ha planteado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las tablas y figuras es que nos permite que esta vasta información que pueda obtener el autor, poder tener que distribuirlo de una manera más concisa y más eficiente. Y lo que compone estas tablas y figuras es el número, el título descriptivo, el contenido, la nota. Por ejemplo, hablando de las tablas tienes que insertarse de una manera vertical o horizontal y tienen que plasmarse los números y las letras, ¿no?, del componente de todos los datos que queremos hacer. Y en el caso de las figuras, figura puede ser, por ejemplo, una foto, puede ser un dibujo, una imagen y todo aquello. Eso podemos considerarlo como figura para este trabajo científico. Bueno, en la cita lo que se quiere decir es que el autor coge la información y las ideas de otro autor, de otra persona, pero tiene que resaltar, darle los créditos a esa persona y plasmarlo en su obra. Lo que se estila en el APA es por lo general autor-fecha, ¿de acuerdo? Es lo que tiene que plantearse. Ahora, citación narrativa, ¿ya? Y citación parentética. Narrativa porque vamos a narrar de una manera breve cuál es la fecha y el autor. Parentética es porque va a tener que tener un paréntesis, nada más, ¿de acuerdo? Es algo simple. Ahora el tipo de autor, ¿ya? Ejemplo. Digamos que es un solo autor, ¿de acuerdo? Un ejemplo podría ser un autor, ya, ¿cómo sería? Pérez Navarro, digamos, ¿ok? 2020, ¿de acuerdo? Acá está el nombre de Pérez Navarro y el paréntesis 2020. Esa es narrativa. Ahora, parentética simplemente se pone, ¿no?, el paréntesis acá, se pone Pérez Navarro, paréntesis 2020. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la posición de los paréntesis. Nada más, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a entender que son dos autores, ¿de acuerdo? Dos autores. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál sería ser Rojas, por ejemplo? Rojas y
importantísimo, ¿ya? Rojas y Ruiz, ¿ok? Simplemente se pone en paréntesis 2021, ¿de acuerdo? Eso sería de citación narrativa, estamos narrando. Ahora, en parentética, simplemente se pone Rojas y Ruiz, ¿ya? Coma 2021 y ponemos la paréntesis que lo cubra todo, ¿de acuerdo? Solucionar el tema de citación. ¿De acuerdo? Citación, paréntesis. Ahora hay que tratar, por ejemplo, un tema de una organización importante. Sería, por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol, digamos, ¿de acuerdo? Federación Peruana de Fútbol, un ejemplo, ¿ok? Se pone así, Fútbol, coma y la fecha, ¿de acuerdo? 2021. ¿Ya? Federación Peruana de Fútbol, coma, ¿cómo serían sus siglas? Y la fecha. ¿De acuerdo? Sería citación narrativa. Ahora citación parentética, ¿cómo sería? Paréntesis, Federación Peruana de Fútbol, corchete, ¿de acuerdo? Federación Peruana de Fútbol, coma 2021, ¿ya? Paréntesis, así nomás. Ahora cuando iniciamos la obra, tenemos que plantearlo todo, ¿de acuerdo? Pero a medida que vamos avanzando con la obra, ya no es necesario poner todo esto, simplemente se ponen las siglas, ¿de acuerdo? Y ya se supone, es un entendimiento que podemos tener para el logro de todo esto. Ahora, hay un término muy importante que he visto en esto que se llama el parafraseo. ¿Qué significa el parafraseo? Parafraseo significa que estamos, digamos, cogiendo las ideas de este autor, pero lo estamos plasmando en nuestra obra con nuestras propias ideas, con nuestras propias palabras. Eso es el parafraseo, pero igual tenemos que nombrarlo, ¿de acuerdo? Y en ese entonces yo creo que estamos creando producción científica, aunque la idea es la misma, con diferentes palabras, pero aún así es una creación científica. Ahí muy importante este término de parafraseo. Las referencias es un listado completo de todas las fuentes de citación que hemos nombrado. Es tan importante porque el lector, a través de la referencia que podemos nombrar ahí, pueda investigar, ahondar más del trabajo que hemos realizado. Ahora, por ejemplo, en este trabajo de lo que se referencia, siempre se nombra al autor, la fecha, el título y la fuente, ¿de acuerdo? Ahora un ejemplo práctico sería, como para avanzar más rápido, por ejemplo vamos a poner el apellido Flick, ¿de acuerdo? Esto sería el apellido del autor, ¿de acuerdo? Del trabajo como el que hemos utilizado. Ponemos la fecha, por ejemplo, 2021, ¿de acuerdo? La fecha. Ahora el tema, por ejemplo, la fuerza de gravedad, es el tema, ¿ya? La fuerza de gravedad, ¿de acuerdo? Ahora, ediciones, Morelos, ¿cómo sería esto? Ese sería el nombre de la editorial, ¿de acuerdo? El nombre de la editorial, el título, la fecha y el autor. Entonces nosotros nos hemos valido del trabajo de este autor para poder desarrollar el nuestro. Por eso es importante que como este autor, todos los autores que hemos trabajado, referenciarlo ahí en nuestra obra. Digamos que son como 13. Tenemos que poner los 13 ahí, ¿de acuerdo? Ok. Este trabajo de investigación en primera instancia se produjo en el idioma inglés,
pero la Universidad Javeriana del Centro de Escritura lo tradujo al idioma español tratando de sintetizar de la mejor manera, y eso tenemos que valorar. Ahora, lo que se ha utilizado, ¿no? Los créditos que se tiene que dar a la Asociación APA, ¿no? A la Psicología Americana, a la mismísima Universidad Javeriana, que son el material que han utilizado ellos mismos para poder producir este material tan importante en beneficio de todos aquellos que hablan el idioma español. Si queda claro que el sistema APA de séptima edición es un material muy prolijo, muy amplio, pero la Universidad APA, a través de su Centro de Escritura Javeriana, lo ha sintetizado de la manera más entendible posible para el grueso académico de los estudiantes, para poder facilitarnos el desarrollar nuestro trabajo. Ahora, en el caso mío, hago un resumen del resumen del Centro de Estudio Javeriano, esperando que pueda servir esta exposición para todos ustedes y agradeciendo a la Universidad Cantuta que me ha permitido, ¿no? Poder dirigirme hacia todos. Gracias.